Muchísimas gracias, María Teresa Pajares, por estar con nosotros hoy. Nos deleitaremos esta vez en la conversación con precisamente María Teresa Pajares, doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, donde ha sido profesora de traducción e interpretación y es coautora y coordinadora de la teoría El Código de las Lenguas. El tema de la lengua hoy es de gran interés. La lengua, los idiomas, las palabras son efectivamente vehículo imprescindible en la relación entre personas, entre grupos, pueblos, culturas. ¿Expresan y hacen fluir su identidad o la encarcelan y la fragmentan? Gracias, María Teresa Pajares, por prestarte a nuestras preguntas, a esta conversación que queremos hacer contigo. Puedo darte del tú. Y gracias por ayudarnos a comprender algo más sobre este tema que forma parte de la misión de Ciudad Nueva, de sus grandes objetivos. Muy ¿Vale? bien. Bueno, sí. Si te parece, Victoria, me parece que puede ser oportuno hacer, ah, puntualizar un poco cuestión de definiciones, ¿no? Para saber de qué estamos hablando cada vez, ¿no? Porque hay un puñadito de términos que parece que se parecen mucho, pero cada uno significa una cosa necesaria y precisa, ¿no? Como lo Sí, son las definiciones. sí, sí. Eh, las palabras son lengua y eso significa un tipo más de lenguaje, como el de las miradas, los gestos, los silencios. Pero también el lenguaje de los signos para los sordomudos, el de los pájaros, los delfines, e incluso podría hablarse del lenguaje de las plantas, y con más precisión diríamos que son registros de comunicación, un pequeño puñado de registros de comunicación, muy pequeñito, claro. Así, por lenguaje se define tanto una forma de comunicación como la propia facultad de relacionarse. El lenguaje verbal, ahí está, o lengua, tiene un código limitado, los distintos alfabetos, pero, y esto es fascinante, posibilidades infinitas de creación de significados. Es el medio más perfecto y elevado y sofisticado de comunicación y así de relación entre relaciones. Ahora bien, si el uso y el conocimiento del lenguaje puede ser extraordinariamente preciso, ¿verdad? También la ignorancia de las palabras puede confundir mucho. Es decir, que con la lengua verbal, o lenguaje verbal o lengua, ¿vale? Sí, lenguaje verbal es igual a lengua, esto sí, ¿no? Se puede favorecer o perjudicar la comunicación. Esto lo encuentro importantísimo, ¿no? Es la conciencia de la herramienta que tenemos entre manos, por suerte, ¿verdad? Por tanto, podemos afirmar que es verdad que las palabras son instrumento privilegiado de la relación entre las personas y entre los grupos. ¿Y en qué medida? ¿Cuándo lo son y cuándo no lo son? Claro, está relacionado todo. Es decir, instrumento privilegiado de la comunicación, ¿verdad? Pero cuando se cuida. El sentido de la segunda pregunta iba por ahí, ¿no? La importancia que tiene el cuidado de esa comunicación y por ende el valor de la palabra. Sí, O sea, que damos un pasito más, ¿verdad? sí, sí. Eh, esta cuestión se sigue, me parece, de lo que acabo de mencionar arriba, ¿no? De que se puede crear confusión, ¿no? Y perjudicar la comunicación o no, o favorecerla extraordinariamente. Bien. La lengua hay que conocerla, cuidarla y cuidarnos con ella. Esto es lo que decimos y nos decimos incluso a nosotros mismos, que es importante, ¿verdad? ¿No? El trato que damos y nos damos, las palabras que preferimos a otras, suponen una diferencia de comunicación y de trato con los demás que puede hundir o elevar.
y en medio todos los estados posibles. Aumentar el vocabulario, una cosa tan sencilla como es lo que nos decían en la escuela, ¿no? Aumentar el vocabulario, ¿verdad? Enriquecer la expresión y dar cuenta de la verdad y la realidad, de los hechos, de los dichos, lo dicho, mejor dicho, y lo sentido, ¿no? Yo creo que ese es el mayor valor. Es que hay otro plano superior al que acabo de mencionar, que es el simbólico, que conocen los poetas y los místicos. Sobre todo, todos lo conocemos, ¿no? Pero los poetas y los místicos lo saben usar muchísimo mejor, afinan, ¿verdad? ¿No? Con el que se propician estados elevados del espíritu, merced a la combinación de sonidos y ritmos, como hace la música cuando es armónica. En un nivel general, todos podemos seducir con las palabras, conocer muchas y educar la sensibilidad. Está hoy en nuestras manos, hoy más que nunca. Es muy interesante todo esto. Ahora damos un pasito adelante y te pregunto, las palabras y la identidad de un pueblo, prejuicios y falsas identificaciones, unidad y fragmentaciones, nacionalismos, globalización, ideologías. ¿Cómo se relacionan estos factores? Bueno, aquí preferimos, de nuevo, hay una precisión, ¿verdad?, que es terminológica, ¿no? Esto, aquí se prefiere la voz idioma. Es un tanto más precisa que lengua, ¿no? Por significar justo la de un área, la de un pueblo y la de una región, ¿no? Tú no puedes hablar de un idioma verbal, pero sí de una lengua, ¿verdad? De un lenguaje verbal, ¿no? Eso es lengua. Idioma, sin embargo, es de ciertos países, ¿a que sí? Decimos, hablamos idiomas, ¿no? Sí, sabe idiomas, etcétera, ¿no? En general, salvo los lingüistas, nadie dice sabemos lenguas. Bien, luego, vaya, como estamos hablando de identidad y de culturas, ¿no? Ahí sí que tiene sentido la palabra idioma, ¿verdad? Significa de un área, de un pueblo, de una región, como decía, un país, ¿verdad? Porque el idioma es un rasgo fundamental de la identidad, personal en cuanto a lengua materna, pero común en cuanto a idioma compartido con los hablantes de nuestro lugar. Tan decisivo asunto cultural es sociológico, por ser identitario. Obra y vive por su cuenta. Hay que dejarlo en paz y en manos de sus hablantes. Creo que esto muchas veces no está tan claro. Ahora bien, orientados por en nuestro caso, por las academias de las lenguas, las academias de la lengua, que tenemos un montón de correspondientes, la de la lengua española, la RAE, pero todas las correspondientes son veintitantas, ¿no? De los países de América, de Estados Unidos, de Filipinas. Hay que dejarse orientar por las academias de la lengua, que para eso están. Y los profesionales, como los escritores, los filólogos, los traductores y los periodistas, para conservar un buen nivel de corrección y expresividad. Una cultura crea un idioma y viceversa, se alimentan. Y esa es la maravilla de la diversidad. Se crean distintas expresiones. Cada cultura, cada lengua crea sus propias expresiones. Hallazgos que son metafóricos, por ejemplo, que le son propios, y así admiran al extranjero o hablante de otra región, aledaña, ¿verdad? E iluminan su percepción con nuevas relaciones entre las cosas. Me parece que fue Paul Valéry quien dijo que el que habla dos idiomas posee dos almas. Y luego Wittgenstein, ¿verdad? El filósofo austríaco, hablaba de el que conoce otro idioma tiene otra percepción, aumenta su percepción, digamos, ¿no? Estoy parafraseando. Extremadamente interesante. Por lo tanto, tú ya me has dicho, te has anticipado a lo que yo te estaba por preguntar, de la relación que hay entre las palabras y la identidad de una cultura. Sí. ¿Puede explicar algo la metáfora de la Torre de Babel? La pluralidad de lenguas en esta metáfora que a la que tenemos acceso a través de la escritura, ¿es una maldición o es una bendición? Bueno, vamos a ver. Las palabras, vamos a continuar por el argumento anterior, ¿verdad? Me parece que puede ser buena idea. Lo que sucede es que las lenguas dan cohesión a una sociedad, ¿verdad? O a una tierra. Las lenguas, repito, dan cohesión a una sociedad o a una tierra.
que la distingue de la de al lado, ¿no? Y esto es una cosa absolutamente natural, preciosa, ¿no? Es una riqueza y sucede solo. Esto sucede solo. ¿No? Decía que hay que dejarlo así en paz. Es una cuestión de identidad, ¿verdad? Ahora, es un poco distinto cuando hay una intención de acentuar esa diferencia que puede rayar en lo espurio, es decir, en lo no tan claro, no tan espontáneo y no tan natural, ¿no? Y eso a veces sucede con las lenguas que son muy próximas, que están metidas en regiones donde hay otras lenguas, ¿verdad? También dialectos, ¿no? Y entonces eso puede dar lugar a que ese sentimiento, que es un orgullo y una riqueza, como digo, devenga en exclusión del otro o de la otra. Eso sí que resulta en manipulación por intereses más o menos claros. Eso sí es más peligroso, ¿no? Y eso puede ser un germen de hostilidad. Es decir, la manipulación política, ideológica, ¿verdad? De la que a veces los hablantes no son tan conscientes. Me parece que eso es una cuestión de espíritu crítico, ¿no? También, y darse cuenta, ¿no? Si nos damos cuenta, me parece que estamos salvos. Y volvemos a la diferencia natural, que es rica y que no opone, ¿no? Que no opone, que no transgrede, que no excluye, ¿verdad? Eso es. Ahora, en cuanto al asunto de Babel, ¿no? Estoy recuperando aquí mis notas. En cuanto al asunto de Babel, bueno, maldición o bendición, caramba, anda aquí. Son ríos de tinta. Yo apenas me atrevo a decir 4 cosas de esto porque a lo largo de la historia del pensamiento y de las ideas. Se ha dicho tanto y tan sabio, ¿no? Se han ocupado mentes tan brillantes sobre esto, ¿no? Yo solo puedo arrojar un poco de visión de filóloga y de los tiempos modernos, de ahora mismo, como podemos verlo ahora mismo, ¿no? En la tradición judío-cristiana, fijémonos en que el término con que se expresa es la confusión de lengua, confusión, ¿verdad? Esto se interpreta en la Biblia un poco como castigo divino, ¿no? A ver, castigo divino por la soberbia del hombre que desea construir algo que le haga llegar al cielo. Sí, esto es lo que se dice en griego la hibris, o sea, ¿verdad? Cuando el hombre quiere convertirse en algo más que ser humano, ¿no? Asemejarse a Dios demasiado. Sí. Claro que se ha producido ya desde hace muchísimo, claro, desde otra interpretación muy distinta. El mito da una explicación a que exista la pluralidad de lenguas. Es decir, sí, ¿cuál es la causa de que existan tantas lenguas? Ese mito, el mito de Babel, ¿no? Y además los hay semejantes en otras culturas del mundo. Una explicación como la mitología, ¿verdad? Como la mitología con los griegos explicaban fenómenos naturales, comportamientos de las personas, en fin, ¿no? Y esto tómese como un intento racional y moderno del evolucionismo frente al pensamiento primitivo, mítico, mágico, en el que trascendencia, cosmos natural y materialidad o realidad se influían mutuamente. Y ese misterio se respetaba. Eso yo lo encuentro extraordinariamente importante, porque en mi opinión también el misterio forma parte de la realidad. ¿Cómo la imaginar? No todos somos razón, ¿sí? Sino también hay, en fin, la parte trascendente. También lo sagrado, ¿verdad? Expresado como el verbo. ¿Recuerdas? El verbo se hizo carne. El verbo es la palabra en su sentido más sagrado. Lo que más nos eleva, lo que nos hace hombres, ¿verdad? Nos distingue ese lenguaje articulado, ahora sí, ¿no? Que es lengua. Lenguaje articulado que es lengua. Cada idioma es una manifestación de su cultura y así brota del fondo de ella como manantial de las aguas profundas, que más o menos diría Wittgenstein. Y cada cultura y su lengua son una riqueza inapelable, incluso en este tiempo de globalización, que nos hace compartir los intereses comunes de la humanidad, o al menos de una parte de esta. Pongamos que ahí hay un sesgo occidental, ¿verdad? Considerable, ¿no? Lo identitario o lo individual, o más precisamente, lo común y universal, nos atrae igualmente de manera dialéctica, en un vaivén de atracción y repulsa. Creo que se trata de la dualidad
que como la cara y cruz de una moneda no forma sino una unidad. Tal vez eso pueda explicar la búsqueda y el éxito por complementariedad de las famosas lingua franca, decían los latinos, ¿no? Una lengua que son universales. El latín que lo fue, ¿no? Hace siglos, y ahora el inglés. La lengua franca del mundo es el inglés, ¿no? Y bueno, y el español, en segundo lugar, con la complementariedad de las lenguas francas, es decir, como universales, con las demás, las nacionales o regionales o particulares, podríamos decir, ¿no? Creo que esa es la manera en que debemos verlo. Muchísimas gracias por esta luz que nos das de esta manera. Por tanto, se puede pensar que el enriquecimiento de las lenguas se dé a través de la acogida, de la mezcla, digamos incluso metafóricamente, de la contaminación de sus palabras. Bueno, primero yo diría contaminación cuando no es bueno, ¿no? Pero al menos en español tiene ese sentido, digamos, médico, ¿no? De contaminación. Eh, yo prefiero hablar de un contagio, ¿no? De un contagio pero saludable, o sea, de esa riqueza. Veamos, aquí lo tengo un poco más ordenado. La percepción, bueno, la percepción y la imaginación se abren cuando se produce el contacto de voces, al final son conceptos, ¿no? De otros idiomas. Atisbamos su cultura, comparamos con la nuestra, el sentido se amplía y así la comprensión del otro. Si la palabra nueva y extranjera hace fortuna, tendremos un préstamo lingüístico. La lengua española, por ejemplo, se ha formado con vocablos, claro, esto es histórico y está pasando constantemente, esto es histórico y actual y futuro. Esto no es una cuestión del pasado. Está sucediendo en una dinámica extraordinaria, ¿no? Muy activa. Decía que la lengua española, como ya estudiamos, ¿verdad?, se ha formado con vocablos del sustrato hispánico, del grecolatino, del árabe, de la América prehispana, del francés, del inglés y últimamente de términos orientales incluso. Y una de las palabras que se mencionan en la revista, ¿verdad? Hay alguna palabra oriental, ahora mismo no lo recuerdo, pero se me ocurren cosas como karaoke, sushi, ¿verdad? Y otras mucho más ricas, como zen, yoga, haiku, que se llaman ahora los poetas, nuestros poetas están llamando haikus a sus micropoemas, ¿no? Es una extracción extraordinaria, una depuración extraordinaria del pensamiento poético en 3 líneas, en 10 o 12 palabras como máximo, me parece, ¿no? O una cosa así. Esto es importante para la preservación de la unidad del idioma, ¿no? Que resulte necesario porque llene un hueco conceptual y no tiene palabra o palabras en español. Debe ser el criterio de aceptación y expansión. Si no, será un extranjerismo, pues debido a la ignorancia de la lengua propia, o a veces incluso, bueno, a la pereza de no consultar los diccionarios. Me parece que con eso queda contestado. Sí, estupendamente. Y me sugiere lo que estoy escuchando de ti, esta expresión, palabras sin fronteras. ¿Son las palabras y por tanto las lenguas una alianza para la fraternidad universal? Bueno, yo creo que desde luego que sí, ¿no? Desde luego. Y de hecho, como digo, cuando estamos recogiendo palabras de otros idiomas, ¿verdad? ¿Por qué nos hacen falta? Es porque nos unen. Entonces, esto es bastante, ¿no? Y sucede también en otro nivel. Toda la comunicación puede serlo. Toda la comunicación puede serlo, ¿no? Me parece a mí. En fin. Ahora, para ello hace falta una mentalidad abierta, de acogida, un contagio saludable, lo llamo, que como decíamos arriba, amplíe nuestro horizonte de comprensión del mundo, de la vida y de las ideas. Y se dé de esa manera una aceptación del otro y de su otredad, que puede llegar a incorporarse o no al acervo de nuestra lengua. Una cuestión cultural que termina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que termina en lengua y siendo ya lengua, entrando en nuestro sistema, acabando en nuestros diccionarios, ¿verdad? Como término extranjero, pero que ya es nuestro, ¿verdad? Pues entonces en ese ciclo se hace también cultura y cultura común. Cultura común.
Esto me parece estupendo. Cultura común. Hay cosas, claro, hay términos, hay conceptos que se están haciendo cultura común, sí, sí. Y por ende contribuyen a la fraternidad, eso desde luego. Ujú. Por tanto, estamos lejos de la realidad cuando pensamos que las palabras, las lenguas, son excluyentes. O sea, nos identifican y excluyen a quien no es como yo, a quien no habla como yo, a quien no nace en el territorio donde yo nazco, ¿no? Es un vínculo, es un puente. Eso no está en las lenguas, está en los hablantes. Mm, Eso es un prejuicio, me parece a mí. mm, Es es natural que cada clima, fíjate, ¿no? Ya no estamos hablando de la Biblia, ¿de acuerdo? Es mm, natural que cada clima, ¿verdad? Ujú. Que cada clima, con sus características, cada ciclo vital, que son, pueden ser muy distintos en el mundo, eh, cada costumbre, ¿no? Pues dé lugar a una cultura determinada con una lengua determinada. Es una cuestión tan bonita y tan natural, ¿verdad? Que también es científica, obviamente, es sociológica, es cultural, pero que esto está estudiado científicamente, ¿no? Entonces, está en ti si quieres ver eso como excluyente de la tuya o con una mentalidad mucho más abierta como riqueza en lo universal. Ecumenismo es una manera de ecumenismo. Eh, Y si resulta que conoces a un bantú, ¿verdad? Sí. O que resulta que aprendes un término del hebreo, que es rico, que tal, pues entonces eh, hablábamos de Ruá, ¿no? Cuando estuvimos hablando personalmente, hablamos del término Ruá, sí, pero es sí. que tenemos la psique, nosotros ya lo tenemos, nos viene del griego, esa es la respiración, ese es el aliento, es la vida. O sea, Ujú, etimológicamente están emparentadas todo ello, ¿no? Entonces, cuando hay fogonazos de esas, ¿verdad? Ujú. Cuando comprendes diferencias y además buscas de pronto por fogonazos de comprensión o de conocimiento o de indagación de estudiosa, ¿verdad? ¿No? Lo común, ah, ay, caramba, pues cómo vas a tener ningún tipo de prejuicios? ujú, Otra cosa es que es verdad que a veces las lenguas tienen que defenderse un poco para no desaparecer. Es muy triste que cada vez que una lengua desaparece, desaparece un mundo conceptual que le es propio. Eso ya no nos puede enriquecer a los demás porque ya no está. Hubo un momento en que desaparecían como 6.000 lenguas al día o algo así. Algo tremendo, desolador. Los últimos hablantes, pues. Y ujú, luego hay cosas curiosas, cada cual tiene las suyas. Mira, el prejuicio también encuentro de decir que unas lenguas son más cultas que otras, que unas lenguas son mejores que otras. No, a veces somos un poco paletos y damos prestigio ujú, a lo que suena más como inglés, ¿verdad? Entre nosotros, ¿no? O nos viene del inglés. En fin, caramba, ¿no? Esos ujú, son complejos. Hay complejos y prejuicios, ¿no? Pero a veces por imitación o por pereza, se pierden conceptos que no son propios y que los lenguajes las lenguas que nos dan origen, como son el griego y el latín, el árabe, ¿verdad? ¿No? Han creado, hemos cultivado, hemos expandido también, ¿verdad? A lo largo de los siglos, a ujú, otros y demás. Hemos proporcionado, ¿eh? Pues se va perdiendo. Ahora, un ejemplo muy sencillo es lo que está sucediendo con el mundo tan complejo y maravilloso de la precisión con la que el latín hablaba del sentido del tiempo. No solo la cronología, que eran maravillosos los tiempos verbales latinos para la cronología real, sino también para la manera psicológica en que nosotros percibimos el tiempo. Es que se nos hace largo cuando, ¿verdad? Cuando estamos tristes se nos hace muy corto, cuando estamos muy felices, pero con el pretérito perfecto
es el pasado que está relacionado con nuestro presente. Mm. Ahora mismo, esta mañana nos hemos puesto en contacto, ¿verdad? Decimos esta mañana. No esta mañana nos pusimos en contacto, no, nos hemos puesto en contacto, porque ese pasado lo relacionamos con el presente. Hay 2 o 3 trucos para no equivocarse en el uso del simple o lo que se llama pasado simple, ¿verdad? O el pretérito perfecto o el perfecto. Mm. Pero claro, como la mayor parte de hispanoamericanos no lo usan o casi no lo usan, como el gallego no lo usa, el catalán tampoco lo usa y el vascuence tampoco, pues entonces nos encontramos con que el centro de la península, que lo ha mantenido siglos y siglos y siglos por un poco globalización, ¿verdad? Y contagio, perdemos nuestro pretérito perfecto. Los hablantes ya no están muy seguros de cómo utilizarlo. Si no te lo recuerdan en el colegio, ¿no? O nos lo recordamos entre unos y otros. Pues bien, eso es hay un poquito de pérdida, de matiz, ¿no? De matiz, de cómo afecta el presente a mi pasado, cómo lo veo yo, y cómo el pasado se queda en que algo empezó y terminó y ya no tiene que ver conmigo. Mm. Muchísimas gracias, María Teresa. Yo te escucharía sin tiempo. Bueno, Me gustaría que esta conversación pudiese durar mucho. Tenemos que concluir ahora. Yo te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros y aportarnos una nueva comprensión sobre lo que somos y a partir de lo que decimos y de cómo lo decimos y de cómo escuchamos a quien habla a nuestro lado. Muchísimas, muchísimas gracias. bueno, es un gusto tener voz, ¿no? Y foro para expresar este tipo de cosas y extenderlas entre todos nosotros, ¿no? Gracias a vuestra revista y vuestra influencia. Gracias, María Teresa. A ti. Hasta pronto. Hasta pronto.